Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el repaso para el examen de tercer parcial, entonces les pido que pongan mucha atención. Aquí tenemos las instrucciones, dice en la parte de aquí de arriba: resuelve correctamente el circuito que aparece a continuación. Debes hacer una lista de cada cálculo que realizaste, así como de la fórmula que empleaste para resolver. Si no es el procedimiento, la solución no tendrá valor. Es decir que aunque tenga la respuesta, pues no te voy a tomar en cuenta dicha respuesta si no colocas cómo fue que llegaste a dicha solución. Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Dice aquí: nota, considera que la fuerza en X, o sea, la fuerza que va a impulsar a la pelota aquí, a esta esfera de cobre, se traduce del peso, el peso que tiene esta esfera, y que la intensidad de corriente que atraviesa el circuito inicial, este circuito eléctrico, es de 3 amperes, así como el volumen de la esfera es de 50 centímetros cúbicos, esta esfera. Entonces te explico un poquito qué intenté hacer aquí. Tenemos un circuito eléctrico en paralelo. Aquí tengo un error pues de escritura, dice resistencia 2 y resistencia 2. Vamos a decir que esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Está en paralelo porque si te fijas la corriente sigue dos caminos. A partir de aquí hay un nodo. Cuando yo presiono aquí, pues se enciende este timbre. Cuando yo presiono acá, este interruptor, acá se abre esta pinza y deja caer esta esfera de cobre. Aquí en este circuito eléctrico quiero calcular el voltaje que circula a través de este circuito, o más bien que va a mover la corriente eléctrica a través de este circuito, tomando en cuenta que la corriente es de 3 amperes, nos dice el texto inicial. Una vez hecho eso, dice por acá: este tubo tiene 30 metros de altura. De aquí se va a dejar caer una esfera de cobre. Quiero saber la energía potencial que hay en este punto, la energía cinética que hay en este punto, la velocidad inicial, la masa de la esfera de cobre, el peso de la esfera de cobre, el tiempo que tarda en llegar al suelo, la velocidad que alcanza justo antes de tocar el suelo, la energía cinética que alcanzó en este punto, la energía potencial en este punto, y a su vez ahora vamos a cambiar de movimiento. Fíjate cómo se traduce este movimiento ahora en un movimiento horizontal. Queremos saber qué velocidad alcanza al llegar al final de la canaleta. Queremos saber el tiempo que tardó en llegar desde este punto hasta este lugar. La fuerza en X, que es el impulso que va a tener para alcanzar hasta hacer el recorrido. La fuerza neta, que es la resultante entre la fuerza X y la fuerza de fricción, la resta de estas dos fuerzas. Aquí tenemos el coeficiente de fricción de este canal, que es de 0.25. Sabemos que hay una distancia de 40 metros. Quiero saber también cuál es la aceleración que alcanza en este lugar antes de llegar aquí. Quiero saber el trabajo realizado. Y una vez que la esfera cae aquí a este soporte, está una lata de alcohol sólido. Esa lata está proveyendo de calor a la esfera, y resulta que elevó su temperatura desde los menos 10 grados Celsius hasta los 240 grados Fahrenheit. Entonces ahora quiero saber cuál es el equivalente de esta temperatura en Celsius y de esta temperatura en Fahrenheit, así como el calor que se tuvo que suministrar a esta esfera para que pudiera hacer esta variación en la temperatura. Muy bien, y aquí en la parte de abajo lo único que quiero saber es lo siguiente. Aquí en esta parte sombreada dice que la masa es de 15 kilogramos. De todo esto de aquí son 15 kilogramos, y que está soportando ese peso, esa masa, perdón, está siendo soportado en un rectángulo que tiene 0.6 metros de largo por 0.4 metros de ancho.
Entonces aquí quiero saber la presión que ejerce todo este sistema sobre esta parte sombreada, ¿ok? Esto es como una cajita, es un sólido, entonces quiero saber la presión que hay aquí. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir ordenando. Yo voy a ir escribiendo en orden los cálculos que voy a realizar y voy a enumerarlos. Entonces mi primer cálculo va a ser el voltaje, que es este de aquí. El voltaje, si recuerdas la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Por lo tanto, si yo quiero el voltaje es igual a I por R. De los datos del problema sabemos que I es 3 amperes. Me falta solamente saber la resistencia. Como es un circuito en paralelo, sabemos que 1 sobre RT es igual a el producto de 20 por 10, que son los valores de las resistencias, y en la parte de arriba vamos a sumar 10 más 20. Entonces tendríamos aquí que son 30 sobre 2 por 10 o 20 por 10. Vamos a tener 2 y 2 ceros. Este es el recíproco de la resistencia total, va a ser igual a 30 sobre 200. Le damos la vuelta, tendremos que RT va a ser igual a 230 de ohms. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, mi voltaje va a ser igual a 3 amperes multiplicado por 230 de ohm. Y eso va a ser igual a 3 por 2, 6 entre 3, 2. Y como tenemos aquí un 0, dos ceros y un 0 aquí arriba, entonces aquí nos va a quedar solamente un 0. Vamos a poner 20 acá. Bien. Estos serían 20 amperes. Esa es una forma de resolverlo. Entonces, disculpa, 20 voltios. Ya te rayé aquí todo feo. 20 voltios. Bien, el siguiente paso va a ser comenzar a hacer los cálculos que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, la velocidad que está en este punto y la energía cinética, yo puedo poner que la energía cinética en el punto más alto es 0 joules, porque está en reposo la esfera, aún no se mueve. El tercero que puedo hacer es la velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, porque la esfera, y puedo justificar así, la esfera está en reposo. Por lo tanto, la energía cinética es 0 en ese punto y la velocidad inicial también es 0. Bien, nuestro cuarto cálculo sería determinar la masa de la esfera. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, resulta que la masa entre el volumen es igual a la densidad. Entonces de aquí yo puedo despejar y puedo mandar este para acá multiplicando y decir que masa es igual a densidad por volumen. Buscamos en una tabla de densidades. Por aquí yo tengo una tabla de densidades. Mira, cobre, la esfera es de cobre, entonces tenemos que la densidad del cobre es de 8.89 gramos sobre centímetro cúbico, y sustituimos aquí en la fórmula. Masa es igual a 8.89 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen, que son 50 centímetros cúbicos. Ese volumen nos da el problema. Hacemos el análisis de dimensiones, eliminamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y multiplicamos 8.89 por 50. Vamos a sacar la calculadora por arte de magia acá. Vamos a quitar este archivo de aquí.
Vamos a ponerle guardar. Vamos a quedar solamente con la imagen que viene aquí atrás y la calculadora. Entonces multiplicamos 50 por 8.89 y eso nos va a dar 44.5 gramos. Sin embargo, vamos a convertir de una vez a kilogramos, porque recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades la masa se utiliza en kilogramos, o se mide en kilogramos, para poder calcular el peso y demás magnitudes que por aquí van a aparecer. Solamente dividimos este valor entre 1000 y esto nos va a dar 0.0445 kilogramos. Bien, entonces una vez que tenemos la masa, vamos al siguiente cálculo. Nuestro siguiente cálculo va a ser el peso. Por aquí nos está pidiendo el peso. De la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos, masa va a ser igual a, peso va a ser igual a 0.0445 kilogramos por la aceleración de la gravedad. La vamos a dejar así en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado para hacer un poco más sencillo el cálculo. Y vamos a nuestro tumbaburros. Lo dejamos. Lo hemos perdido. Ahorita lo sacamos de nuevo. Y multiplicamos 9.8 por 0.0445 kilogramos. Y esto nos va a dar 0.43 newtons. Solamente vamos a usar dos decimales, 0.43 newtons. Muy bien. Espero que hasta aquí todo vaya fluyendo bien. Entonces vamos a quitar este de aquí, vamos a mover un poco para acá, vamos a hacer un poco más grande para que se alcance a ver bien la imagen. Espero que en tu pantalla se vea nítido todo esto. Y lo siguiente es, pues ya tenemos aquí el peso, ya tenemos la energía cinética, ya tenemos la velocidad, ya tenemos la masa, ya tenemos el voltaje. Ahora nos vamos a ir con esta energía potencial. Sería nuestro sexto cálculo. Vamos a poner 6. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Si te das cuenta, en el paso anterior calculamos masa por gravedad, que es esto mismo de aquí. Por lo tanto, U es igual a 0.43 newtons del paso anterior por la altura de este tubo, que son 30 metros. Hacemos esta multiplicación. Vamos a poner por acá. Ese valor vamos a redondearlo. 0.43 por 30 metros. Esto nos va a dar 12.9 joules. 12.9 joules. Recuerda que la energía se mide en joules. Muy bien. Ahora pon atención. Fíjate bien. Entonces ya tenemos todo de aquí de arriba. Tenemos U, tenemos K, tenemos la velocidad inicial, la masa, el peso. De una vez vamos a completar esta parte de aquí, la U y la K, en la parte donde es 0 metros. Entonces, como aquí es 0 metros, cuando vamos a irnos a otra hoja, quitamos esta por acá. Cuando la altura es 0 metros, vamos a poner 7. Si la altura es 0 metros, entonces la energía potencial es igual a 0. Y así lo podemos dejar. ¿Por qué razón? Porque recuerda que la energía potencial es igual a mgh, o sea, m por g por h. Y como la h vale 0, al momento de hacer la multiplicación, pues te va a dar 0.
así lo dejamos. En el cálculo 8 queremos la K en esta altura, cuando es 0 metros. Si recuerdas, toda la energía potencial en un sistema ideal de energía, la energía potencial que está aquí al 100% se va a convertir al 100% de energía cinética justo antes de tocar el suelo. Entonces, como la energía potencial, el 100% de la energía potencial era igual a 12.9 joules en la parte de arriba, quiere decir entonces que la energía cinética en la parte de abajo va a ser igual a 12.9 joules. Y ahí tenemos el siguiente dato, ¿sí? Entonces ya tenemos esta U de aquí y esta K de acá. Recuerda, por la ley de la conservación de la energía es que se produce este dato, este fenómeno. Muy bien, entonces pasemos a este lado del dibujo. Queremos saber el tiempo en la caída libre. Sería nuestro noveno cálculo. 9. Puedo hacerlo de dos formas. Vamos a decir que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Entonces tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 30 metros sobre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 60. Este metros con este metro se elimina. Me queda aquí 60 entre 9.8 segundos cuadrados. Tiempo es igual. Y nos vamos para acá a la calculadora. Vamos a tener que 60 entre 9.8, eso es igual a 6.12. Le sacamos la raíz cuadrada y esto nos va a dar 2.47 segundos. Esto de aquí, al momento de extraer la raíz cuadrada, como son segundos al cuadrado, entonces solamente nos queda segundos. Y aquí tenemos el tiempo 1. Tiempo 1 va a ser igual a 2.47 segundos. Vamos a nuestro décimo cálculo. Pon atención. Ahora nos vamos a ir a esta parte del dibujo, a la parte horizontal. Podemos comenzar con... de hecho me hace falta aquí la velocidad final. Velocidad 2 es igual a gravedad por tiempo. Esa es una forma muy sencilla de calcularla. Como ya tenemos el tiempo aquí y sabemos cuánto es la gravedad, podemos calcular la velocidad en la caída libre multiplicando la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por 2.47 segundos. La velocidad 2 va a ser igual a 2.47 por 9.8. Ay, ay, ay. 9.8 a 24.24 metros sobre segundo. Este de aquí olvídalo, metros sobre segundo, solamente metros sobre segundo. Bien, aquí tenemos un error, metros sobre segundo. Número 11, nuestro cálculo número 11. En algunas situaciones, como te puedes dar cuenta, no estamos calculando, solamente deduciendo. Es el caso de fx. Al principio fx dice que es el peso. Vamos a considerar que es el 100% del peso. Se va a transformar en la fuerza en x. Por lo tanto, como ya calculé el peso me dio 0.43 newtons. Entonces aquí vamos a poner que fx es igual a 0.43 newtons. ¿Sí? Muy bien.
número 12. Nos vamos a ir ahora por FK. ¿Qué es lo que podemos calcular? FK es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción multiplicado por el peso del cuerpo, que en este caso sería el peso de la esfera. Por lo tanto, esto va a ser, el coeficiente de fricción es de 1/4, entonces 0.25 por 0.43 newtons. Por lo tanto, fuerza de fricción, la fuerza de fricción es la fuerza que va en contra del movimiento, en sentido opuesto al movimiento, nos va a dar 0.43, vamos a 0.43 por 0.25, nos va a dar un número chiquitín, va a ser 0. Vamos a ponerle así mero, 0.107 newtons. Muy bien. El siguiente paso va a ser calcular. Ya llevamos 13, mira, son como 20, ya llevamos 13. El siguiente paso va a ser calcular Fn. Fn es fuerza neta o fuerza resultante. Esto va a ser igual a la fuerza en X menos la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza en el eje de X menos la fuerza de fricción, que son los datos que calculamos en los dos pasos anteriores. Entonces hacemos una resta. Aquí va a ser que la fuerza resultante o fuerza neta es igual a 0.43 newtons menos 0.107 newtons. Nos vamos a nuestra calculadora. 0.43 menos 0.107. Aquí tengo un error, 107. Esto va a ser igual a 0.323 newtons. Esa es la fuerza neta que está impulsando al cuerpo, o que está generando el movimiento, mejor dicho, porque aquí tenemos dos fuerzas. Recuerda, tenemos la fricción que va, vamos a decir, de derecha a izquierda, y la fuerza en X, que es el que impulsa de izquierda a derecha. Al hacer la sumatoria, pues nos da esta fuerza neta o resultante, que es 0.323 newtons. Bien, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración. Resulta que la aceleración de este cuerpo en movimiento, aquí llevamos en el número 14, fíjate, llevamos 14 cálculos, es igual a fuerza entre masa. Como aquí estamos considerando la fuerza resultante, le vamos a poner ahí Fn, y pues ya conocemos la fuerza neta, que es 0.323 newtons del cálculo anterior, entre la masa de la esfera de cobre. La masa de la esfera de cobre la calculamos en el paso número 4, y la masa era de 0.044 kilogramos. Hacemos esta división y con eso tendremos la aceleración que adquiere el objeto en esta canaleta. Sería 0.323 entre 0.044, y esto va a ser igual a 7.34 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerda que newtons es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y aquí abajo tenemos kilogramos. Cuando dividimos estos dos, se anulan kilogramos y kilogramos, y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos la aceleración. Ahora, trabajo realizado. Trabajo realizado es esta W mayúscula que anda por acá. Trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia recorrida. Entonces, trabajo va a ser igual a
la fuerza neta, que son 0.323 newtons, por la distancia, que son 0. No, discúlpame, aquí son 40 metros. 40 metros. W es igual a punto 323 por 40. Eso es igual a 12.92 joules de energía o de trabajo realizado. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo hay una conservación de la energía? La energía se sigue, a pesar de que la canaleta es más larga en el eje de X, sigue habiendo una conservación. Muy bien, 16. Esto es un sistema, estamos pensando que es un sistema ideal de transformación de la energía. Y aquí teníamos 12.92 joules, aquí tenemos 12. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con la velocidad? Entonces, con la velocidad necesitamos algo creativo, ¿verdad? Ya que si tú utilizas velocidad igual a distancia entre tiempo, te vas a topar con que no tienes la velocidad y tampoco tienes el tiempo. Entonces tienes dos incógnitas en la misma fórmula. Si utilizamos aceleración igual a velocidad entre tiempo, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces seguimos teniendo las dos incógnitas, pero también podemos echar mano de esta fórmula que dice que la energía cinética K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Podemos hacer una transformación de esta fórmula. Recuerda que todo el trabajo realizado fue exactamente igual a la energía cinética que se transformó de la caída libre. Entonces podemos decir que trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejamos de aquí la velocidad y nos va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo entre la masa de la esfera. Por lo tanto, la velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada. Yo creo que este es el cálculo más complejo que tenemos aquí. 2 veces el trabajo, 12.92 joules, 12.92 joules entre la masa de la esfera, que son 0.044 kilogramos. Y vamos a tener que la velocidad 3 es igual a, vamos a la calculadora, y en la calculadora hacemos lo siguiente: 2 por 12.92, eso lo vamos a dividir entre 0.044 y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Aquí nos da un valor de 24.23 metros sobre segundo. Esa sería nuestra velocidad 3. Una vez que tenemos la velocidad 3, podemos proceder a calcular el tiempo 2. Ya conocemos la velocidad, conocemos el tiempo, y ahora nos vamos aquí. Velocidad, tiempo va a ser igual, tiempo 2 va a ser igual a la distancia recorrida entre la velocidad 3. Tiempo 2 va a ser igual a los 40 metros entre la velocidad 3. Se me salió, perdón, discúlpame. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad 3. La distancia son 40 metros. Y la velocidad 3 es igual a 24.23 metros sobre segundo. Entonces el tiempo 2 va a ser igual a
vamos a dividir 40 entre 24.23. Esto nos da 1.6 segundos. Muy bien. Prácticamente hemos cerrado todo este sistema de acá. Nos faltaría esta parte de aquí. Entonces vamos a usar alguna otra hoja de las que tenemos por aquí. Fíjate bien. Nos vamos a ir a calcular esta temperatura. De aquí. Primero la 1. La temperatura 1, aquí será nuestro cálculo 18, va a ser igual a, temperatura 1 va a ser igual a, recuerda tú que si tú tienes grados Celsius y los quieres convertir a Fahrenheit, grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 veces los grados Celsius que tengas como dato más 32. Entonces la temperatura no va a ser igual a 1.8 por, el dato es de menos 10 grados Celsius más 32. Temperatura 1 va a ser igual a 1.8 por 10 son menos 18 más 32. Hacemos esta resta, a 32 le quitamos 18, nos quedan 14. Temperatura 1 va a ser 14 grados Fahrenheit. Bien. En el 19. Aquí en el 19 que será temperatura 2. Ahora tenemos un dato en Fahrenheit y lo queremos convertir a Celsius. Para Celsius tenemos que grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Por lo tanto, la temperatura 2 va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo, 240 Fahrenheit o Fahrenheit en menos 32, y a eso le vamos a dividir entre 1.8. Entonces vamos a hacerlo por acá. 240 menos 32 son 208. A 208 le dividimos entre 1.8 y eso nos va a dar 115.55 grados Celsius. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a nuestro cálculo número 20. Queremos saber la cantidad de calor que se aplicó. Esto va a ser igual a Q igual a M por CE, que es el calor específico por el incremento en la temperatura. La masa de la esfera la conocemos. Volvemos a repetirla, que es 0.044 kilogramos por, ahorita vamos a sacar el calor específico, lo voy a sacar de alguna tabla, y tenemos el incremento en la temperatura, es la resta de la temperatura 2 menos la temperatura 1, que serían 115.5 menos 14, ¿no es cierto? Menos 10 grados Celsius. Muy bien, entonces vamos a obtener el calor específico. Por acá dice el Tipens. Por acá tenemos el del cobre, si lo tenemos, cobre, aquí está, cobre. Necesitamos este de aquí, porque tenemos la temperatura en Celsius y tenemos la masa en kilogramos. Por lo tanto, el calor específico son 390 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Estos de aquí con este se van y este con este se va, y aquí vamos a hacer una multiplicación con una resta. Déjame cerrar acá, y aquí tenemos entonces que calor va a ser igual a
.044 por 390 por la resta de 115.5, pero como aquí tenemos un menos menos, esto se hace positivo, más 10, cerramos, igual. Vamos a tener que el calor va a ser igual a 2153.8 joules. Muy bien. Y por último vamos a nuestro cálculo 21. Tenemos que la presión es igual a la fuerza entre el área. Aquí dice que esta masa de 15 kilogramos es de todo esto que está aquí. Todo esto, sistemas son 15 kilogramos. No me importa cuánto pesa esto, ni esto, ni esto, ni esto por separado. Sabemos que todos son 15 kilogramos. Y que la placa de abajo, esto que está aquí, está soportando ese peso. Entonces, vamos a dividir la fuerza, que es el peso, entre el área. Entonces, esta fuerza también es el peso de todo ese sistema entre el área. Y recuerda que el peso se saca multiplicando masa por aceleración de la gravedad. Entonces aquí tenemos 15 kilogramos por 9.8. Y eso lo vamos a dividir entre el área. El área, como es un rectángulo, son 0.6 metros cuadrados por, perdón, 0.6 metros por 0.4 metros. Abajo tenemos una multiplicación y arriba también. Lo vamos a hacer acá en un solo paso, paréntesis. Aquí sería 15 por 9.8, cerramos el paréntesis, entre la multiplicación de 0.4 por 0.6. ¿No? Aquí tenemos un breve error, aquí tenemos un pequeño error, 0.4 por 0.6 igual. Tenemos que el resultado es de 612.5 pascales. Muy bien. Y con ese cálculo concluimos todo el examen. Son 21 cálculos, como puedes ver, y llevan una secuencia. Es prácticamente este circuito, este dibujito que te hice, incluye todos los temas del año que trabajamos. Y pues te lo voy recordando. Entonces fíjate bien, aquí quedamos que es voltaje, aquí energía cinética, velocidad, masa, peso, energía potencial. Energía potencial, energía cinética, tiempo, la T minúscula es tiempo, velocidad, fuerza en X, FK es fuerza de fricción, fuerza resultante, y que me falta por acá este T1. Me faltó lo de trabajo, ¿no? A ver dónde quedó. Por acá está. A, aceleración. W, trabajo. Esta B pues también es de velocidad. La T mayúscula es temperatura. Calor. Esto de aquí es calor específico.
Y esta P de acá es presión. Esta A es área. Y esta W es peso. ¿Sí? Bueno. Espero que este video te sirva para poder estudiar para el examen. Está muy sencillo. Copia tu cuaderno como quedamos en la clase. Cada cálculo como fue realizado. Y es tu pase a examen. Ve el video unas 2 veces, 3 veces. Sé que está aburridón pues por la explicación, pero es necesario que lo veas para que comprendas lo que va a venir. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima.